Señor, nos dé la valentía que necesitamos. Señor Padre Santo, Dios de los cielos, queremos darte gracias, Dios, por este día que tú escogiste, Señor, para que nosotros podamos aprender de cómo hablar contigo, Señor, cómo hablar de ti a las personas que tanto lo necesitan, Dios. Te queremos pedir que nos ayudes, Dios. Danos la fortaleza, la valentía, la sabiduría, el denuedo, Dios mío. Un corazón humilde, Señor bendito, para poder hablar con autoridad, que tú nos das la palabra tuya, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos. Te pido por cada una de mis hermanas que están aquí, Señor, las que están en Zoom, las que están aquí presentes y por mí, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, a que podamos aprender lo que tú nos quieres enseñar hoy, pero que también podamos dar a las personas que no conocen lo que tú ya nos has dado a nosotros, Señor. Colocamos este tiempo y te pedimos que nos ayude, Dios de los cielos. Quita todo el temor de nuestro corazón. Danos la fortaleza, Señor, sabiendo que lo que hablamos es lo que hemos aprendido de ti, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, espera a ver, porque para mí esto de computadora me cuesta. Entonces vamos a empezar. 116. Vamos a mirar en el Salmo 116 lo que el Señor quiere que aprendamos hoy. Primeramente me lo recordó a mí, todo lo que vamos a ver. Y ahora el Señor quiere transmitir esta palabra a todas ustedes. Salmo 116. Dice la palabra de Dios: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Vuelve, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré a Jehová mis votos delante de todo su pueblo y en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Ahora vamos a estudiar estos versículos, lo que el Señor quiere que entendamos de este salmo. Dice: el salmista ora a Dios porque sabe que Dios escucha su clamor. Él estaba en angustia y en dolor, pensaba que iba a morir. ¿Cuántas de nosotros estábamos así cuando hallamos al Señor o el Señor nos halló a nosotras? Yo estaba así, en ese dolor, en ese sufrimiento, sin ganas de vivir, con mucho temor, con mucha angustia, cuando llegó ese mensaje de salvación a mi vida. Luego dice: clamo al Señor, Dios, sálvame, libra ahora mi alma. Ahí es donde nosotros clamamos cuando alguien nos predica el Evangelio y clamamos al Señor: sálvame, Señor, libra mi alma de ir a la condenación eterna. Porque entendimos el mensaje de salvación cuando nos lo explicaron, ¿verdad? Y le clamamos al Señor. El salmista reconoce que Dios es bueno, que es misericordioso. Dios quiere la salvación para todos nosotros y para toda la gente que está allá afuera que no conoce de Él. Misericordia significa
que Dios ve nuestra miseria. Él ve cómo estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y que vamos rumbo al infierno. Pero Él mira nuestra miseria y ve nuestro corazón. Por eso se llama misericordia, miseria del corazón. El corazón de nosotros es malo. Todos somos pecadores, dice la palabra, lo que nos memorizamos. Y por nuestro pecado estamos separados de la gloria de Dios. Así que Dios mira esa miseria en nosotros y por eso Él trae ese mensaje y ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. Reconoce que Dios es justo. El salmista reconoce que Dios es justo cuando le predican su palabra. La palabra justo o justicia de Dios significa que Dios es la expresión de la santidad, de su pureza. Quiere decir que Dios debe oponerse a todo pecado. Dios no resiste el pecado. Y por eso, Él en su bondad manda a su Hijo Jesucristo que venga a este mundo a que Él pague por ese pecado de nosotros. Y por eso todo nuestro pecado fue cargado en Cristo cuando Él fue a la cruz a morir por nosotros. Y esa es la justicia de Dios, darnos ese regalo de salvación, porque Él no va a aceptar ningún pecador en su trono ni en el cielo. Así que nadie tiene excusa de pensar que va a ir al cielo por sus buenas obras, o porque se porta bien, o porque venimos a la iglesia, o porque oramos. Si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no vamos a poder ir a la presencia de Dios. Y gracias al Señor porque todas nosotras, y la que no lo haya hecho de tomar una decisión por Cristo, podremos hablar de esto para que sepa cómo debe hacerlo y pueda tener este regalo de la salvación que ya nosotras en la gracia del Señor tenemos. Estamos separados de la presencia de Dios, dice Romanos 3:23, que fue el otro versículo que memorizamos, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos claro en nuestra mente. Cuando nos arrepentimos y clamamos al Señor, Él nos da el regalo de la salvación. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es un regalo, es algo gratis que Dios nos da. Y nosotros a cambio, ¿qué deberíamos estar haciendo por ese regalo que ya tenemos? Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, dice en el versículo 7. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. El Señor nos ha salvado y Él nos da descanso espiritual. En el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando acepté al Señor en mi corazón, estaba en un dolor muy grande, que era la muerte de mi hijo. Llevaba 1 año en ese sufrimiento, nada calmaba ese dolor. Pero el día que me predicaron el Evangelio y yo acepté al Señor, vino esa paz a mi corazón. Vino la paz más grande que pude tener y fue la última vez que lloré por la muerte de mi hijo, porque Dios llenó mi vida de tanta paz y venían más circunstancias de ahí en adelante y seguiremos teniendo circunstancias difíciles, ¿verdad? Pero clamamos a Dios, oramos, le pedimos ayuda, le pedimos fortaleza y Dios nos da esa paz en medio de los problemas que vamos teniendo. Entonces esa paz que nosotros tenemos, debemos compartir ese mensaje a los perdidos para que ellos también puedan recibir esa paz que nosotros ya tenemos. Nos dio ejemplo de amarnos como hermanos, debemos perdonar como Cristo nos perdonó, a ser mansos y humildes de corazón, a predicar el Evangelio a los perdidos. En Lucas 4:43 el Señor dice, pero Él les dijo, también en las otras ciudades debo de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. El mejor ejemplo que tenemos es el Señor Jesucristo. Él le decía a la gente y a sus discípulos, yo debo de ir a predicar el reino de Dios porque para eso fui enviado aquí a la tierra. Y nosotros debemos de tener ese mismo deseo en nuestro corazón. Debemos de predicar el Evangelio porque para eso
fuimos salvadas. Siempre me pregunto, o les pregunto a las hermanas cuando estamos en discipulado, ¿por qué creen que Dios nos salvó y nos dejó vivas? ¿Para qué? Para que prediquemos el Evangelio a otras personas. Y muchas otras personas no tienen ese privilegio porque se les predica el Evangelio y después mueren. Dios ha permitido que en algunas circunstancias he ido a los hospitales a predicarle a las personas que están allí enfermas, y ha sido muy bonito ver cómo cuando uno le habla ese mensaje a una persona que está allá en un hospital y ya no tiene esperanza, y uno le predica el Evangelio y la persona dice sí quiero aceptar a Cristo, y ver que al otro día se muere la persona. Es triste porque se murió, pero es felicidad porque sabemos que se fue para el cielo, que esa alma no se perdió. Y que Dios nos usa a nosotros como esos instrumentos para que vayamos a llevar ese mensaje a las personas que tanto lo necesitan. Porque ese regalo que nosotros recibimos debemos de compartirlo con otras personas también. En el Salmo 86:11 dice el Señor: enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Este versículo es muy especial, subráyenlo, memorícenlo y oremos a Dios con este versículo, porque dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Debemos de pedirle al Señor que nos enseñe a caminar con Él. Dice, yo en tu verdad, enséñame, oh Jehová, tu camino, yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón, mis pensamientos, para que tema a tu nombre. Si nosotros andamos firmes con el Señor, Salmo 86:11, sí, y le pedimos que nos ayude, Dios lo hace, porque Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da sabiduría, Él es el que nos da la valentía, Él es el que nos da la salud, la vida, para que nosotros podamos hacer esta labor que Él quiere que hagamos, que es predicar su palabra a las personas que Él pone en nuestro camino. En el versículo 10 del Salmo 116 dice, creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera, dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Entonces el salmista, el que escribió el Salmo, que no nos dicen quién fue el que lo escribió, él dice, yo creí, por tanto hablé, pero ¿qué empezó a hablar? Empezó a quejarse. Dice, todo hombre es mentiroso. Entonces, la Biblia nos muestra en 2 Corintios 4:13, el apóstol Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Pero qué debemos de hablar? La palabra de Dios. Lo que hemos creído, eso debemos de hablar. Por eso es importante que los versículos que les hemos estado dando, no los memorizáramos. Por eso les insistía, memoricen la palabra, porque esta palabra, si la tenemos en nuestra mente, si nosotros la creemos, podemos hablarle a otras personas con la seguridad, con la firmeza, de que lo que estamos hablando es verdad, ¿cierto? Porque si vamos a hablar con duda, pues la persona que nos está escuchando como que no va a creer. Si yo dudo de lo que sé, pero ¿será que sí? ¿Será que sí voy a ir al cielo si creo en el Hijo de Dios? No, debo de hablar con seguridad. Pero es importante que memoricemos la palabra. Cuando memorizamos la palabra para predicar el Evangelio, no le vamos a decir a la persona el versículo, ¿cierto? De memoria. Pero como nosotros ya no lo sabemos y lo entendemos, le vamos a explicar a la persona lo que el versículo quiere decir. Entonces, le vamos a decir que Dios nos ama mucho. Algunas veces vamos a empezar por el amor de Dios. Otras veces podemos empezar a hablar del pecado. Dios nos va guiando de acuerdo a la persona. Si yo veo una persona enferma, por decir cuando voy a un hospital y le voy a predicar el Evangelio, yo no le empiezo por hablarle del pecado. Yo empiezo por hablarle del amor de Dios, porque es una persona que está necesitada, que está muy triste. Entonces, yo le hablo siempre primero del amor de Dios.
Y el Señor nos dejó ese ejemplo con la mujer samaritana. Él empezó primero a hablarle de que él tenía un agua de vida que podía darle. Y después sí la confronta con el pecado, para que ella entienda que es pecadora y que necesita un Salvador en su vida, ¿cierto? Algo otras veces, cuando la persona está pues bien y de pronto hay veces como muy dura de corazón cuando uno le está hablando de la palabra, podemos empezar por el pecado, para que la persona entienda que sí es un pecador y que sí necesita el perdón de su pecado, que sí necesita un Salvador porque por su pecado está separado de Dios y no va a poder ir a la presencia del Señor. Entonces, siempre oramos y Dios nos guía. ¿De qué manera empezamos? ¿Empezamos a hablarle del amor de Dios o empezamos a hablarle del pecado? Los otros versículos sí son importantes, de hablarle de que debemos de creer en un Cristo resucitado que venció la muerte y que es poderoso para salvarnos. Y también de que debemos de recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, eso sí ya vienen ahí como en su orden, pero en los dos primeros podemos variar en algún momento. Bien, en el versículo 15 del Salmo, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. El Señor nos dice que estimada es ante los ojos de Él la muerte de sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros, todos sus hijos, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos santos, hemos sido limpiados de nuestro pecado por la sangre de Cristo. Así que Dios nos ve santos, aunque no parezca, pero nosotros somos santos ante los ojos de Jehová. Porque ya hemos sido perdonados y limpiados, pero también porque debemos estar a cuentas con el Señor de nuestro pecado. Seguimos siendo pecadores, pero ya no es nuestra práctica. Todos los días no estamos diciendo mentiras, todos los días no estamos llenos de ira y peleando con la gente, ¿cierto? Ya luchamos para no pecar y cuando lo hacemos le pedimos perdón a Dios por nuestro pecado, pero con un corazón sincero le pedimos y Él nos perdona y Él nos limpia. Dice que en Hebreos 4:15 dice que el Señor Jesús dice que vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor vino a liberarnos de nuestro pecado, porque íbamos rumbo al infierno. Él vino a librarnos del pecado, de la muerte y del infierno. Y cuando nosotros le creemos al Señor, Él nos salva y nos da ese privilegio de ser sus hijas. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea que todos estábamos cegados por el pecado, porque Satanás nos tenía cegados. Pero el Señor con su poder vino a liberarnos. Cuando nos predicaron el Evangelio, ese velo fue quitado y nosotros pudimos ver el pecado como es. Y por eso pudimos reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, porque el Señor hace toda la obra. Nosotros solo debemos de hablar y el Señor es el que convence. Él fue el que nos convenció, Él es el que nos da la fe para que creamos en Él y lo aceptemos como nuestro Salvador. Así que el Señor es el que nos libera de ir al infierno. Y le damos gracias al Señor por eso, porque Él ya nos salvó a todas las que estamos aquí. Y vuelvo y le repito, si alguna de ustedes no ha aceptado a Cristo, podemos hablar de eso al final y para que lo puedan entender y puedan recibir ese regalo de la salvación que Dios quiere darles también a ustedes. En el Evangelio de Juan 3:16 al 18, el Señor dice, ya no lo sabemos también, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando seguimos en el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el 18 dice, el que en Él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Ya la tenemos. El que no ha creído está condenado, porque no ha creído en el nombre del Señor. Pero todavía hay oportunidad, porque la Biblia dice que mientras haya vida, hay esperanza. Así que tenemos esperanza de que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente que conocemos, si les seguimos predicando el Evangelio, ellos algún día van a creer y también van a recibir ese regalo que nosotros tenemos ya. Bueno, tenemos que hablar, porque es obligatorio hablar de lo que no nos gusta, que es el infierno. Pero es importante. Es importante hablarle a la persona. Cuando en Juan 3:16 dice que Dios ama tanto al mundo que envió a su Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, quiere decir no se vaya para el infierno, sino que tenga vida eterna, o sea, que pueda ir al cielo. Entonces, no nos debe dar miedo hablarle a las personas de que hay un infierno. Existe un infierno, es real y es verdadero. Y allí van las personas que no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Vamos a mirar en Lucas 16, donde está el pasaje de el rico y Lázaro, donde el Señor mismo les estaba hablando acerca del infierno. Lucas 16. Del versículo 19 en adelante. Entonces lo vamos a leer. Había un hombre rico, ¿ya? ¿Lo encontraron? ¿Sí? Bueno. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Esta historia que el Señor les contaba a ellos, a su pueblo, es una historia verdadera, real, que Él les estaba diciendo para que ellos entendieran que sí existe un infierno. Esta historia nos muestra que el infierno es un lugar de tormento, porque el rico que está allá en el infierno está diciendo, no está pidiendo: sáqueme de aquí, por favor. ¿Por qué? Porque él ya sabe, porque él está consciente allá de que ya no hay nada que hacer, de que ya él fue condenado y que no hay nada que lo pueda sacar del infierno. Está pidiendo que mande a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque está atormentado en esta llama, dice. O sea, es un lugar de sufrimiento consciente, donde se están quemando, donde ellos están pensando, porque también nos muestra este pasaje
que él le dice, envía a alguien que vaya y le testifique a mis hermanos. Tengo 5 hermanos y yo no quiero que ellos vengan aquí a este lugar de tormento. Porque él está consciente allí de que ya ese fue su destino final, pero él no quiere que su familia vaya a parar allí. Nosotros también anhelamos eso, que nuestra familia, que nuestros amigos no vayan a ese lugar de tormento. Por eso es importante que hablemos ese mensaje de salvación. También este pasaje nos muestra que los que están en el infierno ya no pueden escapar. Dice que ya hay una gran cima, de modo que los que están en el cielo, donde estaba Lázaro, ya no puede venir aquí a la tierra. Y que los que están allá en el infierno tampoco pueden venir aquí en la tierra. Dice que hay una gran cima entre ustedes y nosotros, de manera que ya no se puede hacer nada. Vamos también a mirar un versículo que nos muestra lo que es el infierno también. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Está hablando ya, dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo, cuando Cristo venga ya a juzgar a las personas. Dice, en el 8 dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice que cuando el Señor venga desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estos versículos nos muestran que el infierno es estar separados eternamente de la presencia de Dios. Ya no hay nada que hacer. Si las personas en vida no reconocen su condición de pecadores y no aceptan a Cristo como su Salvador, no hay salvación. Van a ir a la condenación eterna y ya no hay nada que podamos hacer aquí en la tierra los que quedamos vivos por ellos. Ya nada de las oraciones que hagamos los van a sacar de allá. Por eso es importante que estemos hablando ese mensaje de salvación, para que las personas sean conscientes de lo que les espera si no se arrepienten de su pecado y no aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador. Esto debe de llenarnos a todos nosotros de misericordia por los perdidos. El Señor tuvo misericordia de nosotros y por la gracia del Señor ya no vamos a ir a ese lugar de tormento, ahora nos espera el cielo. Por eso, hermanas, les animo a que compartamos el Evangelio, no nos dé miedo, no nos dé pena. Si nosotros aprendemos estos versículos, no va a ser difícil, no nos va a dar temor porque estamos seguras de lo que tenemos que hablar y el Señor nos va a usar mucho. Y créanme que es una gran bendición, da una alegría muy grande cuando una persona que uno le predica el Evangelio dice, sí, yo sí quiero, yo sí acepto, yo sí quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Da mucha alegría. Y más si esa persona es tan cercana a nosotros, si es nuestra familia, si son nuestros amigos, da mucha alegría. La Biblia dice que los ángeles se regocijan por un pecador que se arrepienta. Imagínense, nosotros no nos vamos a regocijar y nos vamos a llenar de alegría cuando un familiar llega a los pies de Cristo. Pueda que no sea por la palabra que le hemos predicado nosotros, porque muchas veces dice la Biblia también que unos son los que siembran y otros los que recogen, ¿cierto? Nosotros sembramos, oramos por ellos, les hablamos, pero tal vez no nos ponen cuidado porque nos conocieron como éramos cuando no éramos creyentes. Entonces, no nos ponen cuidado, pero esa semillita quedó ahí sembrada. Y la persona va pensando en lo que le hemos hablado y de pronto llega otra persona que nunca habían visto y les predica el Evangelio y dice, sí quiero aceptar a Cristo. Conmigo pasó eso. Yo tengo una hermana que fue la primera que llegó a los pies de Cristo y ella siempre me hablaba, pero siempre me ponía a repetir la oración de fe. Una oración de fe no salva a nadie si no le predicamos el Evangelio. Yo le puedo decir a una persona, repítame esta oración, pero la persona la repite sin entendimiento, como cuando rezábamos el Padre Nuestro.
Y lo rezábamos porque nos lo enseñaron o lo aprendimos, pero ni siquiera sabemos qué es lo que estábamos diciendo. No sabíamos. Ahora lo entendemos, pero antes no lo entendíamos. Igual cuando uno le dice a una persona, repita esta oración de fe para que vaya al cielo, la persona se la repite por llevarle la idea. Yo lo hacía con mi hermana. Yo le repetía la oración para que no me molestara más con ese cuento. Pero el día que puso otra persona que me hablara del Señor, ese día yo le dije sí. Y ese día acepté al Señor. Por eso el salmo que leímos hoy es muy, muy lindo, porque nos muestra cómo el salmista estaba en esa angustia, en ese dolor, y ahí él clama al Señor porque alguien le predicó, porque alguien ya le ha hablado, y el Señor, y él ve que el Señor. En el versículo 8 dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y luego más, cuando seguimos leyendo, dice en el versículo 16, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Nosotros somos esa sierva del Señor. ¿Y qué tenemos que estar haciendo? Dice, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Tú me has libertado del infierno. Ahora soy libre. Dice, te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. ¿Qué está haciendo el salmista? Está agradecido con Dios porque lo libró de la esclavitud en la que estaba, porque iba rumbo al infierno. Y el Señor lo libró. Ahora él dice, yo te alabaré. Yo voy a estar en medio de tu pueblo. Aquí estamos, en medio del pueblo del Señor, alabando al Señor. Pero dice, invocaré tu nombre y ¿con qué pagaré? ¿Con qué pagaremos nosotros ese sacrificio? Con nada, por más que hagamos cosas, nunca le vamos a poder pagar al Señor lo que Él hizo por nosotros. Pero ¿saben qué sí podemos hacer? Tener un corazón agradecido. Y por medio de ese agradecimiento, hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que es predicar el Evangelio a los perdidos, para que las personas se salven, así como nosotros también escuchamos, creímos y fuimos salvas. Por eso también nos dice, creí, por tanto hablé. He creído en el Señor Jesucristo, por tanto debo hablar del Señor Jesucristo. Vamos a mirar también la historia de la mujer samaritana, que también ya no la sabemos muchas. Vamos a leer una partecita y vamos a mirar una manera muy especial cómo el Señor Jesús mismo le predicaba el Evangelio a esta mujer. Y es un ejemplo de cómo nosotros también tenemos que hacerlo. Entonces vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió... No, perdón, ¿dónde estoy yo? Sí. Sí. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otro lugar. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
Aquí vemos la primera parte de cómo el Señor busca entrar en una conversación con esta mujer. Y entonces él ve que está allí en el pozo sacando agua y él busca de esa parte de que está sacando agua para ir a iniciar una conversación con ella y le pide de beber. Nosotros también cuando vamos a abordar a una persona, para hablarle podemos empezar buscando alguna cosa para empezar la charla, ¿cierto? Puede ser el tiempo, puede ser la situación económica, lo que sea, podemos para iniciar como romper ese hielo para poder entrar a hablarle a la persona que no conocemos y empezamos a hablarle. Eso fue lo que el Señor hizo con la mujer samaritana. Y luego le ofrece el agua de vida. Era lo que les decía al comienzo, que muchas veces empezamos hablando del amor del Señor y no del pecado. ¿Sí? Otras veces empezaremos hablando del pecado y después hablamos del amor del Señor. Pero aquí Jesús nos enseñó a través de esta charla con la mujer samaritana que Él empezó hablándole del amor de Él, porque empieza a ofrecerle un agua de vida que Él tenía para darle. En el versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí el Señor le está ofreciendo la salvación. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ven acá. Ahí es donde el Señor la confronta con el pecado, porque Jesús es Dios. Y Él sabe toda la vida de cada uno de nosotros, hasta los íntimos pensamientos y el pecado que hay en nosotros. Dios lo conoce. Entonces Jesús conoce el pecado de la mujer y por eso le dice, ve y trae a tu marido, para que ella se confronte con su propio pecado y se dé cuenta de la necesidad que tiene de esa agua de vida que el Señor le está ofreciendo. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces ella le dice que ella adora ahí en ese pozo, que los judíos adoran allá en Jerusalén, y el Señor empieza a explicarle que la adoración no es el sitio, sino es lo que sale aquí del corazón. No es el lugar donde si es la iglesia católica o es los testigos de Jehová o es la iglesia cristiana, no es el lugar. Es lo que hay en nuestro corazón, la verdadera adoración para el Señor. Cuando hemos creído en Cristo, que Él es nuestro Salvador y lo aceptamos, recibimos el Espíritu Santo, ¿cierto? Y podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Y Jesús le dice a ella, porque Dios es espíritu y Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y así debemos de adorarlo nosotros. El versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús se revela ante ella y le muestra que Él es este Salvador que ella está esperando. Y luego pasamos ya aquí al versículo 32. Pasamos al 34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de quien me envió y que acabe su obra.
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Cuando nosotros sembramos, otros van a recoger, pero todos nos vamos a gozar de ver un alma que se salva. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros también entrado en sus labores. Llegamos ya aquí al final de la historia de la mujer samaritana, en el versículo del 28 en adelante. Dice, 28. Vamos a leer, bueno, me les adelanté un poco, pero quiero llegar a este que es como el final donde voy a terminar la historia. En el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces, ¿qué hizo la mujer después de que creyó en el Señor? Dejó su cántaro y salió corriendo a contarles a todas las personas que él había hallado al Cristo. Y es lo que miramos. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a dejar el cántaro hoy en este lugar, o sea, las preocupaciones, los afanes, los temores, y vamos a salir a contarles a los que nos encontremos en la calle que nosotros hemos hallado al Cristo y se lo queremos compartir a ellos. Vamos a mirar ahora algunas excusas. ¿Qué se me hizo mi secretaria? ¿Excusas? Vamos a ver unas excusas que nosotros somos las que ponemos esas excusas, porque vamos a ver que el Señor siempre tiene una palabra para cada una de las excusas que nosotros tenemos. Así es que no tenemos excusa. Vamos a mirar la primera excusa. No sé cómo hacerlo, yo no sé cómo hablar del Señor. Y la palabra de Dios nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Si memorizamos la palabra de Dios, los versículos que veníamos memorizando, el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra cuando les estemos hablando a la gente. Entonces no tenemos excusa de que yo no sé cómo hacerlo. Segundo, me da temor hablar, me van a rechazar. Y la palabra de Dios nos dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Tenemos excusa de que me da miedo, que es que soy muy tímida, que es que yo no puedo? No, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él es el que nos va a ayudar porque Él es el que nos da ese poder para testificar. La tercera excusa, me da vergüenza. Es que me da pena, no, es que yo soy muy tímida, yo no soy capaz de hablarle a nadie. Mira lo que la palabra de Dios nos dice. Segunda de Timoteo 1:7 y 8, la primera parte dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No nos dé vergüenza hablar de Cristo, porque otras personas no les dio vergüenza hablar de Cristo y por eso nosotras estamos aquí con la seguridad de nuestra salvación. Entonces tenemos que dejar la vergüenza. Tenemos que llenarnos de valor, como la palabra que nos enseñaban al comienzo, el denuedo, valor, valentía para hablar la palabra de Dios a las personas que no conocen del Señor. Y otra excusa dice, no soy un ejemplo de vida, soy una pecadora. ¿Será que somos santas, así que ya no pecamos? No, todas seguimos siendo pecadoras, luchamos con el pecado. Pero mira lo que la palabra de Dios nos dice. Salmo 51, del 10 al 13, dice,
Oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No tenemos excusa. Somos pecadores, seguimos pecando, sí, pero el salmista nos enseña que él tuvo un corazón arrepentido de su pecado, sincero delante de Dios, le pidió perdón y él pudo seguir hablando la palabra de Dios. Dice, y los pecadores se convertirán a ti. A mí en una ocasión me pasó esto. Creo que algunas de ustedes se acuerdan cuando yo tenía problema con mi inquilina y yo daba testimonio de lo que pasaba. Tuve un problema con ella, me llené de ira, dije cosas que no debía decir, pequé y me sentía así, miserable, pecadora, sin ganas de volver a hablar del Señor. Y ese día yo tenía que ir a dar el discipulado donde me correspondía, era un miércoles en la mañana, y yo no quería ir, porque me sentía miserable, yo decía, yo no debo de estar enseñando la palabra, yo para qué me voy por allá a dar un discipulado, si mire yo lo mala que soy, mire cómo me comporté de mal conociendo tanta palabra de Dios, y mire cómo terminé insultando y diciendo cosas que no debía decir. Y me quedé acostada porque yo dije, no voy a ir. Pero prendí la emisora y estaban dando ese versículo. Y cuando yo escuché este versículo del Salmo 51, donde el rey David se arrepentía de su pecado y decía, y entonces los pecadores se convertirán a ti. Me paré rapidito, me bañé, me vestí y me fui. Y fue el regalo más hermoso que recibí ese día, poder ver un alma llegar a los pies de Cristo. Y es una hermana que hasta el día de hoy, porque eso ya hace como unos 6 años, está aquí juiciosa en el Señor. Llegué allá al discipulado y la hermana a la que yo discipulaba, ella tenía un salón de belleza. Entonces estábamos ahí en la clase cuando llegó la empleada de ella, la que le ayudaba en el salón, y se paró en la puerta donde estábamos nosotras, en el saloncito donde estábamos estudiando el discipulado, y ella se paró y se quedó mirándonos. Entonces yo la saludé y le dije, ¿quiere escuchar de la palabra de Dios? Y ella dijo sí. Entonces le dije a la hermana, porque era la jefe de ella, le dije a la hermana a la que estaba discipulando, ¿puedo invitarla a ella que venga y se siente aquí con nosotros? Me dijo sí. Entonces ella entró y yo paré el discipulado y le dije, antes de seguir con el estudio, quiero enseñarle algo. Y yo llevaba el cubo de evangelizar. Entonces saqué el cubo y la evangelicé a ella. Le dije, necesito que primero me escuche, que este es el primer paso que usted tiene que dar con el Señor para que ahí sí pueda tomar el discipulado y pueda aprender la palabra de Dios. Y le expliqué el plan de salvación. Y luego seguimos en el discipulado. Cada 8 días que iba, ella estaba ahí de primeras, esperando que yo llegara para escuchar el discipulado. Después de un tiempo, un día en una reunión que hicimos, yo le pedí a ella, hablé a las hermanas que estaban y le dije que cada una contáramos el testimonio cómo habíamos conocido de Cristo. Y ella empezó a dar su testimonio y ese día me enteré de algo que yo no sabía que había pasado ese día. Entonces ella contaba su testimonio y ella decía, el día que Marley me habló del Señor, yo ese día no acepté al Señor. O sea, escuché, pero no acepté. Pero 3 días después, yo sola en mi cuarto me arrodillé y hablé con el Señor de lo que había escuchado, de lo que Marley me había dicho. Y ese día yo acepté al Señor. Yo había pensado que había sido el primer día, pero ella cuando contó su testimonio dice, fueron 3 días después. Pero la palabra quedó sembrada. Y el regalo más lindo fue que yo no quería ir, porque me sentía sucia, pecadora, inmunda, que no soy nadie para hablar la palabra de Dios. Y Dios me dio ese regalo ese día. Entonces las animo a que no se dejen derrotar de ninguna excusa. No tenemos ninguna excusa con el Señor para no predicar la palabra. La siguiente dice,
no sé qué decir, ¿cierto? Decimos, no, pero es que yo no sé qué decir, ¿yo qué voy a hablar? Y en 1 Corintios 15, del 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que tenemos que decir, lo mismo que recibimos, el mensaje de salvación. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó para darnos salvación de nuestras almas. El 6 dice, estoy pasando por tantas pruebas y no tengo ganas de hablar. Yo cómo voy a ir a hablarle a la gente si mire yo cómo estoy de triste y llevada de tantos problemas. Y mira lo que el Señor nos dice. En Hechos 16:30b dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí está Pablo y otro apóstol que no me acuerdo en este momento. Ellos estaban predicando el evangelio y los encarcelaron por andar predicando. Los encarcelaron, los habían golpeado, estaban heridos, ellos estaban en la cárcel. Y luego Dios en su bondad los sacó de allí, se cayeron a rejas, ellos no se salieron, se quedaron ahí porque ellos estaban cantando y alabando al Señor. Y entonces aquí está el carcelero y él cuando ve que se cayeron las puertas, él se asustó, pensó que todos los presos se habían volado y en ese tiempo el que dejara escapar un preso pues con su vida pagaba, entonces él se iba a matar. Él mismo se iba a matar y Pablo le habla y le dice que no. Y él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y dice la palabra, y fueron y le predicaron a todos los de su casa, todos creyeron y se bautizaron. Entonces no podemos tomar este versículo como una promesa de que cree en el Señor Jesucristo y ya toda su familia son salvos, todos los de su casa. No funciona así. Es personal. Y ahí nos explica que él escuchó la palabra, pero que también fueron y le predicaron a los de su casa, y ellos también escucharon, también creyeron y se salvaron. Entonces, estamos en pruebas, ellos estaban en pruebas, pero no se quedaron callados. Seguían hablando la palabra de Dios. Y Dios los seguía usando, con más valor todavía. La siguiente dice, no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para ir a predicar. Entonces yo por eso no hago nada de eso. La palabra de Dios nos dice en Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sí, tenemos tiempo, si nosotros sabemos organizarnos, vamos a tener tiempo para poder hablar al compañero de trabajo, cuando vamos en el bus, cuando vamos en la calle, a nuestra familia cuando nos reunimos con ellos. No tenemos excusas, sí tenemos tiempo. Si tenemos tiempo para pegarnos al celular, no vamos a poder tiempo para ir a predicarle la palabra a alguien. Entonces no hay excusa de no tengo tiempo. Y la última nos dice, no tengo el don de evangelismo. Yo no tengo el don, entonces a mí no me fluye la palabra así, entonces yo por eso no hago. La palabra de Dios que nos dice. En Marcos 16:15 dice, el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandato del Señor. Y si nosotros no lo hacemos, somos unos ¿qué? Desobedientes. ¿Y la desobediencia es qué? Pecado. Y la Biblia nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Sabemos hacer lo bueno, predicar el evangelio. Si no lo hacemos, estamos pecando contra Dios y estamos tan sin falta de misericordia con la gente que no conoce del Señor, que no me interesa si ellos se van para el infierno. Yo ya voy para el cielo, así es que estoy tranquila y relajada, no me interesa. Estamos pecando por no hablar. Ahora solamente les voy a dar el último partecita, que son unos consejos prácticos para evangelizar y nos vamos. Entonces, primer consejo, debemos hablar, orar por sabiduría para hablar. No nos vayamos ahí a la ligera, a que ya sé qué es lo que tengo que decir, entonces me voy a evangelizar. Oremos primero. Pidámosle a Dios por nosotros, Señor, dame sabiduría para hablar tu palabra, colócame las palabras adecuadas con la persona, oramos por el corazón de la persona a la que vamos a hablar.
Señor, disponga el corazón de esta persona para que escuche y entienda el mensaje que le vamos a dar, ¿cierto? Entonces, siempre debemos de orar antes de ir a predicar. Dice la palabra de Dios en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cierto? El Señor, el Espíritu Santo es el que convence a la persona que vamos a hablarle de pecado, de que es un pecador, de que Dios es justo y que va a haber un juicio. Entonces yo solo soy el instrumento que habla la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo es el que va a convencer. Por eso debemos de orar. No nos las demos de superdotadas porque no funciona así. Y a mí me pasó un caso muy increíble que siempre lo recuerdo con la mamá de Esmeralda. Ella me invitó que vaya a compartir el evangelio a su mamá. Y yo fui, pero como yo me las sé todas y sé cómo tengo que evangelizar, yo no oré. Y llegamos a la casa y yo empecé de una vez a hablarle a la señora Ofelia, una mujer muy llena de tanta bondad y tanta ternura. Me impactó mucho eso, que a pesar de que ella no era creyente, tenía una ternura muy bonita. Y empecé a predicarle el evangelio y a hablarle del pecado. Y yo le decía, porque es que cuando decimos mentiras, eso es pecado. No, yo no soy mentirosa. Y entonces yo seguía pensando, y cuando nos llenamos de ira y cuando hablamos mal de la gente, no, yo nunca me he llenado de ira, ¿cierto, mijita? Y le decía así a Esmeralda. Y entonces yo seguía pensando, y cuando nos hacen algo y nosotros no perdonamos, eso también es pecado. No, yo nunca he hecho eso, ¿cierto, mijita? Y yo me quedé así pensando como, ¿y ahora qué? Bueno, y cuando adoramos ídolos, cuando tenemos y somos idólatras, no, pues ¿quién no ha hecho eso? Me contestó ella. Así es que yo me quedé así como, y miré a Esmeralda y le dice, ya no hay nada que hacer. O sea, yo ya no puedo seguir el siguiente paso de hablarle del Señor, porque si ella no reconoce que es pecadora, pues no va a necesitar un Salvador. Y entonces ya, yo dije, con permiso, ¿me presta el baño? Entonces, sí, claro, siga. Me fui para el baño y oré. O sea, lo hice al revés. Fui y oré y le dije, Señor, por favor, ayúdame. Yo ya le estoy hablando del pecado, pero ella no quiere reconocer que es pecadora. Yo no puedo hacer nada, Señor. Por favor, convéncela, Señor. Te pido por la salvación de ella. Y luego abrí la lavamanos, me lavé las manos como para que supieran que de verdad había entrado al baño o algo. Y salí y entonces les dije a Esmeralda y a las que habían ido conmigo, vámonos, porque ya está tarde. Entonces Esmeralda dijo, no, mi mamá quiere que ore por ella. Y espere que vamos a tomar un cafecito. Entonces yo, sí, está bien. Entonces nos sentamos al comedor y Esmeralda sirvió el café, me dijeron que orara por los alimentos. Yo empecé a orar por los alimentos y oré por la señora Ofelia. Y le dije, Señor, por favor, convéncela, solo tú lo puedes hacer, de que ella entienda que necesita un Salvador en su vida. Y yo estaba orando cuando ella me interrumpió llorando. Sí, yo sí soy pecadora, sí, yo sí he dicho mentiras, sí, yo sí me he llenado de ira. Ese día la mamá de Esmeralda recibió al Señor. Ese día ya pude seguir evangelizándola porque ya reconoció que sí era pecadora. Pero no nos lancemos a predicar el evangelio sin orar primero. Fue la lección que yo aprendí ese día. No podemos dárnoslas de saberlo todas porque es Dios el que convence, no yo. Bueno, la siguiente consejo que debemos hacer es orar para que Dios ponga en nosotras ese anhelo de evangelizar a las almas perdidas. El apóstol Pablo en Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, para salvación. El apóstol Pablo oraba por su nación, nosotros debemos de orar por nuestro pueblo, por nuestra familia, por nuestros amigos. No queremos que se vayan al infierno. Pidámosle al Señor que nos ponga ese anhelo en nuestro corazón de querer predicar el evangelio. No le dé miedo que voy a decir, y si me preguntan que si la Virgen, que si el pastor es ladrón, que si... No nos dejemos confundir con eso. Cuando estamos evangelizando a una persona y empiezan con ese cuento, sí, ahorita hablamos de eso, pero espere, yo quiero explicarle esta parte. No dejamos que la otra persona tome el control de la conversación, el control lo debo tener yo.
de explicar el plan de salvación. Después hablamos de si la Virgen, de si los cristianos son ladrones o no, que son de mal testimonio. Después hablamos de eso, pero no dejemos que ellos tomen el control de la conversación, sino somos nosotros los que tenemos el control para dar ese mensaje de salvación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a orar, como la mujer samaritana, vamos a salir. ¿De acuerdo? Sin miedo, sin temor, sin pena, lo vamos a hacer. Vamos a orar y voy a hacer un pequeñito ejemplo de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer allá afuera. ¿De acuerdo? Bueno, oramos. Señor Dios, Padre Santo, Dios de los cielos, muchas gracias, Señor, por tu amor y tu bondad para con nosotros. Gracias por tu palabra, por este Salmo 116 que nos enseña cómo andábamos nosotros perdidos, llenos de tristeza, de dolor, de desánimo, de la muerte nos rodeaba, Señor. Pero tú llegaste ahí en ese momento para salvarnos, Dios. Y aún en la muerte tú nos enseñas aquí en este Salmo que bienaventurada es a tus ojos la muerte de tus santos. Tú estás con nosotros hasta ese día que venga a llevarnos, Señor. Nos acompaña siempre porque tú lo prometiste que no nos dejaría ni nos desampararía. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Ahora te pido, Señor, que nos ayude a ser agradecidas con lo que tú has hecho por nosotras, Señor. Ayúdanos a saber hablar tu palabra con el amor, con la humildad, con la valentía tuya que tú nos das, Señor, porque no somos nosotros, eres tú a través de nosotros quien va a hablar a las personas. Sabemos, Señor, que tú haces la obra, que tu Santo Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio para salvación. Te pido por cada una de mis hermanas que estamos aquí esta tarde, fueron las que tú quisiste que estuvieran acá, Señor. Fueron estas mujeres esforzadas y valientes que tú quisiste que viniera. Les pusiste el deseo en su corazón y les pusiste el tiempo, la provisión, todo le diste para que estuvieran aquí. Fuiste tú, Señor, quien les diste un corazón dispuesto de querer venir a esta reunión para aprender y para escuchar tu palabra y para salir a predicar tu palabra, Señor. Muchas gracias por cada una de mis hermanas que están aquí, las que están en Zoom, Señor, que están aprendiendo también, pero que van a tener oportunidad también de salir a predicar en algún momento, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por tu amor y tu bondad para con nosotros. Danos un corazón agradecido de aquí en adelante, Señor, para poder hacer algo útil por ti, Señor. Nunca tendremos con qué pagar el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Pero nosotros sí podemos ser agradecidos contigo, Señor, y podemos hacer lo que tú nos has llamado a hacer y lo que nos mandas en muchas partes de tu palabra. Nos mandas a que debemos de predicar el Evangelio para que otros se salven, porque ese fue el propósito tuyo, Señor Jesús, de venir a este mundo y de ir a una cruz para morir por el pecado de toda la humanidad, para que todos los que creamos en ti seamos salvos, Señor. Gracias, Padre bendito, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Ahora te pido, Señor, por las personas que están allá afuera. Seas tú, Señor, disponiendo sus corazones para que cuando les entreguemos este tratado que les vamos a entregar, estén dispuestos, Señor, y que lo reciban con amor, Señor, y que si no lo van a leer en este momento y no nos van a permitir predicarles el Evangelio, que lo lleven a su casa y que en algún momento, Señor, puedan leerlo y sean convencidos por tu palabra, para que puedan recibirte a ti, para que puedan tomar esa decisión de ser salvos, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que lo has hecho en nosotros y por lo que vas a hacer por las personas allá afuera, Señor. Ayúdanos, Dios. Quítanos todo temor de nuestro corazón, quítanos la pena, Señor. Haznos mujeres esforzadas y valientes esta tarde para poder predicar tu palabra, Señor. Y danos las personas que tú quieres que nosotros les hablemos, Señor. Porque tú eres el que traes a las personas hacia tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Dios de los cielos, por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo. Y colocamos este tiempo en tus manos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.